Queremos calcular la matriz exponencial a la potencia de ta, donde la matriz A es la matriz de 2 por 2 con entradas 1, menos 2, menos 2, 1. Y luego se nos pide determinar la solución general. A x' es igual a multiplicado por x. Empezamos por determinar los valores propios y los vectores propios correspondientes. Si tenemos dos linealmente vectores propios independientes, seguimos la regla general. Procedimiento que se describe a continuación. Así que, una vez más, el primer paso es determinar los valores propios configurando la ecuación del determinante de la diferencia de A y lambda y es igual a 0, y luego resuelve lambda. Así que aquí tenemos nuestra configuración. A continuación simplificamos. A continuación, evaluamos el determinante 2 por 2, que es igual a 1 menos lambda multiplicado por 1 menos lambda menos 2 por menos 2. Simplificando y factorizando, tenemos un factor de lambda menos 3 y un factor de lambda más 1, lo que nos da dos valores propios y lambda sub 1 es igual a 3, y lambda sub 2 es igual a menos 1. Y ahora determinamos el vectores propios correspondientes. Recuerde que hacemos esto de la siguiente manera, configurando la ecuación, la diferencia de A y lambda y multiplicado por el vector v es igual a un vector 0, y luego resuelve nuestro vector v. Para lambda sub 1 igual a 3, aquí tenemos la configuración. A continuación, simplificamos. Observe que, en este caso, ambas ecuaciones son iguales. Tenemos menos 2v1 menos 2v2 igual a 0, lo que indica que v1 es igual a v2. Así que si hacemos que v2 sea igual a menos 1. Observe que v1 es positivo 1. Y tenemos el vector propio v1 es igual al vector 1, menos 1. Y ahora hacemos lo mismo para lambda sub 2 es igual a menos 1. De nuevo, esta es la configuración. A continuación simplificamos. De nuevo, tenemos dos ecuaciones equivalentes donde la primera ecuación ahora es 2v1 menos 2v2 igual a 0, lo que indica que v1 es igual a v2. Para que v2 sea igual a 1, tenemos el segundo vector propio v2 es el vector 1, 1. Porque tenemos dos linealmente vectores propios independientes, para encontrar la matriz exponencial a la potencia de ta, seguimos el procedimiento general descrito aquí a la derecha. En el primer paso necesitamos para escribir la matriz A en la forma de E por D por E inverso, donde la matriz E es la matriz formada usando los vectores propios. Como las columnas y la matriz T es la matriz diagonal, donde está a lo largo de la diagonal principal tenemos los valores propios. Así que para A es igual a E de inverse, esta es la configuración. De nuevo, tenemos la matriz A activada a la izquierda es igual a la matriz E, donde está la primera columna es el vector propio V1 y la segunda columna es el vector propio V2. Luego tenemos la matriz multiplicada por D, donde tenemos los valores propios a lo largo de la diagonal principal, todas las entradas son 0. Luego tenemos el sistema multiplicado por E inverse. Ahora que hemos completado el primer paso, pasemos a la siguiente diapositiva. Una vez que tengamos la ecuación A es igual a E de inverso, si echamos un vistazo a nuestras notas, exponenciamos ambos lados con la base de E, y luego, en nuestra lección, demostramos que elevado a E de inverso es igual a E veces E para el inverso de multiplicado por E. Esto nos lleva a E a la E es igual a E multiplicado por E con la D multiplicado por E inverso. Si incluimos un factor de t, tenemos nuestra fórmula final para la matriz exponencial, E elevado a ta. E elevado a ta es igual a E multiplicado por el exponencial de la matriz C al poder de td, multiplicado por E inverse. Volviendo a nuestro problema, E elevado a ta es igual a la matriz E multiplicado por E elevado a la potencia de td es la matriz diagonal, donde ahora, las entradas a lo largo de la diagonal principal son E para la 3 toneladas y E para la t, usando los valores propios. Entonces tenemos el multiplicado por el inverso de E, donde el inverso de E es igual a 1 2 veces la matriz de 2 por 2 con entradas 1, menos 1, 1, 1. Ahora multiplicamos. Para el siguiente paso, yo muevo la mitad hacia el frente y luego multiplica las tres matrices. El resultado es 1 2 veces la matriz de 2 por 2, donde las entradas son E tu la 3 toneladas más E para la t, E para la 3 toneladas más E para la t, E para la 3 toneladas más E para la t, y E para la 3 toneladas más E para la t. Y luego realizar el multiplicación escalar, tenemos la matriz exponencial elevado a ta aquí a la derecha. Y ahora se nos pide hallemos la solución general para que x' sea igual a multiplicado por x. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Dado que el exponencial es un solución matricial fundamental, la solución general es que x es igual a elevado a ta por c, donde c es un vector constante, lo que indica el valor general. La solución es x igual, de nuevo, la matriz exponencial. E elevado a ta multiplicado por el vector constante, c1, c2. Si bien esta es la solución general, podríamos eliminar los denominadores de 2 haciendo que c3 sea igual a 2c1. Y c4 igual a 2c2, y escriba la solución general en la forma que se muestra a continuación.
Cualquiera de las dos formas sería correcta para la solución general. Espero que te haya resultado útil.